¿Qué tal? Otra vez juntos. En este día, que es nuestro día de oración, estamos en comunión, quiero dejarte una palabra de bendición, con algo, un desafío y que seguramente, así como Dios me está hablando a mí con respecto a esto, Dios te va a bendecir en este sentido. Te quiero hablar de un pasaje que está en Juan 6. Hace poco el pastor Tino nos habló de esto, haciendo referencia. Yo quiero ir a un poquito más adelante de lo que él mencionó y mencionarte algo que ocurrió, ¿no? Quiero basarme en este devocional, en este versículo que es Juan 6, 68, que los discípulos le responden a Jesús diciendo: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida, o sea, le decían a Jesús. Eh, Y vemos que en este pasaje, en el capítulo 6, que es un resumen, cuenta la historia de cuando Jesús hizo la multiplicación de los 5.000 para los 5.000, o sea, la multiplicación de los panes, los peces, donde los 5.000 comieron, que fueron saciados, que sobró y fue un milagro. Cuenta también de que esta gente, Jesús entendió que querían venir a tomarlo a él por la fuerza y hacerlo rey, porque creían que, bueno, después de esto era la señal como para decir: tenemos aquí un gobernante, un político que puede ayudarnos a librarnos de esta cautividad que tenían los romanos sobre ellos, ¿no? Y Jesús, entendiendo eso, se fue, corrió y se fue para el monte. Y ahí estuvo toda la noche, seguramente orando y en presencia del Padre. Y dice que los discípulos se fueron, lo dejaron a Jesús, se fueron, cruzaron el mar de Tiberia y se fueron hacia el otro lado, de donde estaban, de la costa del otro lado. Y dice que en medio de la noche ocurrió un milagro también, una aparición de Jesús en el agua, caminando sobre el mar, donde sabemos, ¿no?, que Jesús vino, los discípulos se asustaron y le dijo: no teman. Y al instante después dice que se subió arriba en el barco con ellos y faltaba poquito y ya llegaron a la tierra, ¿no? Cuando llegan en tierra, había una multitud que lo estaba buscando, que fueron de un lado al otro. Había gente que había vuelto al lugar donde Jesús había hecho el milagro de la multiplicación de los panes, y dice que no nos encontró a él, pero cuando se enteraron de que estaba al otro lado, fueron para allá, ¿no? Como que volvieron a ese lugar, como, no sé si esperando otra vez recibir el milagro del pan, pero así fue. Y ahí fue cuando Jesús se encuentra con ellos y le pone una palabra bastante dura, que yo no me quiero basar exactamente en todas estas palabras, pero sí rescatar esto de que Jesús fue bastante duro con ellos, ¿no? Y dice, por ejemplo, le dijo: de cierto les digo que me buscan no porque han visto las señales, sino que porque comieron los panes y se saciaron, ¿no? Dice: ¿por qué no trabajan mejor? Dice: más que por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, que el Hijo del Hombre les dará, porque en este Dios el Padre ha puesto su sello, ¿no? Y dice: esta es la obra que Dios quiere que hagan, que crean en aquel que Él ha enviado, o sea, en Jesús. Y esta gente le hablaba, decía: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo le dio de comer. Entonces Jesús le dice: de cierto les digo que no has dado, Moisés, el pan del cielo, sino mi Padre, que es el verdadero pan del cielo, ¿no? Él ha dado el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Qué cosas grandes que decía Jesús, ¿no?, con respecto a esto. Y sigue hablando, dice: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y empieza a decirle muchas cosas que nosotros, a la luz de la palabra, ahora entendemos, ¿no? Porque había cosas como que dice: el que cree tiene vida eterna,
le dice, tienen que comer mi carne y beber mi sangre, ¿no? Y eso parecía como raro para ellos, ¿no? En ese sentido. Dice, eh, si no coméis mi carne, la carne del Hijo del Hombre o bebéis su sangre, no tienen vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Menciono algunos párrafos, no solamente de esto. Dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y el último pedacito de esta predicación de Jesús dice, este es el pan que descendió del cielo, no como los padres que comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Estas cosas lo dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum, dice Jesús, ¿no? Y ahí pasa algo que yo creo es lo que yo quiero mencionar, ¿no? Era una palabra dura, ¿no? Decía, ustedes solamente, y hay gente que se acerca a Dios solamente para, o se acerca a Jesús solamente para obtener algo, ¿no? Una satisfacción personal, pero cuando Dios, Jesús en este momento le habla acerca de tomar el pan de vida, nosotros entendemos y sabemos que es algo espiritual, ¿no? Que tiene que ver que nosotros nos estemos nutriendo todos los días de un alimento verdadero que es Jesús, que no hay otro. Y la gente cuando le hablemos acerca de eso, de que Jesús es lo suficiente y no necesitas nada más, como que dice, no necesito más. Entonces ya empieza a pensar de que tiene que limitarse en ciertas cosas porque no tiene, o sea, no tiene que ver con lo que Dios quiere o es algo que solamente satisface la vida, lo físico, lo carnal, lo intelectual, emociones que solamente son humanas y no espirituales como Dios y Jesús quería que nosotros entendamos y queramos hacer. Entonces dice en el versículo 60 del capítulo 6. Entonces al oír esto, muchos de los discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede oírla? ¿No? Entonces Jesús, versículo 61, en sí mismo, sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, ¿por qué se escandalizan? Y si viniera el hombre, dice, y si vieran al hombre subir de donde estaba primero, o sea, el espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. La palabra que yo estoy hablando son espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen, ¿no? Entonces dice, cuando empezó a hablarle estas cosas, dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Parece que esta palabra no es para cualquiera, ¿no? Sino que si no hace pie en nosotros, si no hace base profunda, esta palabra nos es pesada, nos escandaliza, nos pone nerviosos, porque esta palabra se entiende en el espíritu, como dice acá. Lo que he hablado son espíritu y son vida, estas palabras, ¿no? Quizás no lo entendemos, vos lees el capítulo 6 y lo lees por primera vez, o lo leíste muchas veces y no entendés alguna de las figuras que usa Jesús acá, en esa predicación. Yo te digo que son espirituales, son palabras que vas a entenderlo cuando vos te inundás más del Espíritu de Dios que te enseña y te ministra para guiarte en los caminos. Y acá viene la respuesta de los discípulos, ¿no? Cuando estos se fueron, Jesús les mira a los 12, a los apóstoles, los que iban a ser los apóstoles. Dice, ¿ustedes se quieren ir? ¿Acaso también con ellos? ¿Se quieren ir? ¿Les parece difícil esto? Entonces le respondió Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y dice, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Es maravilloso entender esto, de que no hay posibilidad de ir a ningún lado, sino que solamente en Jesús tenemos palabras de vida eterna. Entonces, tiene que ver con esto que estamos haciendo este día,
que es ir a la presencia de Dios, orar, pero que estamos yendo, ¿para qué estamos yendo a buscar la presencia de Dios? ¿Por qué estamos inundándonos cada vez más? ¿Por qué queremos ir a escuchar su voz y empezar a transitar este periodo de oración en este día? No sé si estás ayunando, si estás uniéndote con otros hermanos para levantar oración por un propósito. Yo te quiero decir que solo Dios tiene palabra de vida, que esto lo vas a entender espiritualmente, de que cuando más te inundas en Él y más buscas de Él, más respuestas espirituales vas a encontrar, que no tienen que ver con lo físico, con lo personal, sino que vas llevándote a otro nivel, lo cual después completa todo lo demás en vos. Así que yo te quiero hablar de esto, de esta palabra de vida eterna que Dios tiene. Y yo te quiero llevar a otro pasaje también, basando en esto, ¿no? En Éxodo 20. Búscalo, Éxodo 20, 18 y 19. Para que entiendas el tiempo que Jesús abrió a partir de que Él vino, murió, resucitó y ascendió a los cielos. Para que entiendas dentro de todo el contexto de la Biblia, de la palabra, lo que ocurría, ¿no? Éxodo 20, 18 y 19, Dios había sacado al pueblo de Israel de la cautividad y los llevó al desierto. Él quería que vayan al desierto para que lo adoren, y Dios quería estar con ellos y quería ser su Dios y que ellos sean su pueblo. Y estaban en el monte Sinaí, ahí se quedaron, acamparon, porque Dios le iba a dar la tabla de ley, los mandamientos a Moisés. Y mientras Moisés fue, el pueblo hizo cualquier otra cosa y se desvió y empezaron a adorar a otros dioses porque veían que Moisés tardaba. Y esta fue la situación que vivió acá. Miren, Éxodo 20, 18 dice: todo el pueblo percibía los truenos y los relámpagos y el sonido de la corneta y el monte que humeaba, y al ver esto ellos temblaron y se mantuvieron a distancia. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. ¿No? ¿Entendés ellos vieron, o sea, el poder de Dios, vieron del monte de Sinaí como Dios había bajado de su presencia, estaba ahí, y se escuchaban los truenos y los relámpagos y los sonidos, y el monte salía humo y estaba como oscuro y todo, rodeaba toda una neblina, nube, no sé cómo sería la visión ahí, rodeaba todo el monte. Y el pueblo le dijo, ellos mantenían distancia, y el pueblo le dijo a Moisés: habla, o sea, ve Moisés a hablar, sube por nosotros, habla por nosotros, y nosotros te vamos a escuchar a vos lo que Dios quiere decir. Pero que Dios no nos habla a nosotros, porque tenemos miedo de morir cuando Dios nos habla con tanto poder, ¿no? Y vemos después cómo Moisés, una persona valiente, deseosa de la presencia de Dios, que dijo, quiero que también nos hablaban de que, la otra vez mencionaba también en un devocional, de que queremos que la presencia de Dios nos acompañe. Si no, Moisés decía: no quiero que me saque de acá. Él quería más de la gloria de Dios, y se animaba aún a enfrentarse a la muerte con tal de ver más de la gloria de Dios. Y estas personas, por la ignorancia, por el pecado, por la separación que había, decidieron mandar a Moisés. Preferían que vaya otros por ellos a la presencia de Dios, a escuchar la palabra de Dios, y que después alguien venga y se la transmita. Y si ven, a partir de eso empiezan a ver este tiempo donde empieza a regir los sacrificios, y Dios elige a una tribu para que sean ellos los únicos que vayan a la presencia de Dios y vayan a buscar la palabra, a interceder y a orar. Y todo el pueblo tenía
a esos sacerdotes o sumos sacerdotes, el cual eran los representantes del pueblo, y todo empezó con esta situación de que ellos no querían ir a la presencia de Dios porque tenían miedo, ¿no? Porque veían o sea, ¿qué pensás vos también, no? Es decir, ves la grandeza de Dios, la santidad, el poder, y vos decís, mejor me quedo acá en este lugar de confort, la situación tranquila, y recibo palabra de Dios, escucho a mis pastores, escucho a alguno que me da una palabra, un consejo, en vez de ir yo y buscar el consejo de Dios, escuchar la palabra de Dios. Tendría que ser también el ABC del crecimiento de los primeros pasos en el camino de Dios, y es escuchar la palabra de Dios, pero no solo la palabra de Dios a través de congregarse en los cultos, en las reuniones, que eso está bien y ese alimento que nosotros podemos recibir, sino aprender a escuchar la voz espiritual de Dios en nuestras vidas y no temer a eso. Yo siento, y Dios me habló con respecto a esto, es que muchas veces enviamos el miedo nos paraliza y enviamos a Moisés a que hable con Dios por nosotros, y nos estamos perdiendo grandes cosas al no ir nosotros delante de Dios, porque eso nos traería a nosotros que nos expongamos delante de Dios, como una vez hablé con alguien, y exponernos delante de Dios hace que todo de nosotros salga, todo lo malo, quizás todo el pecado, las cosas que están mal, pero quiero decirte que esa exposición es mucho mejor que estar expuestos ante el enemigo, porque el enemigo, si te ve y te expone, lo único que te hace es acusarte y traerte a la memoria todas las cosas que hiciste mal y que no podés avanzar. En cambio, exponerte delante de Dios y sacar fuera todas esas cosas trae restauración y trae una transformación en tu vida, la cual permite que vos puedas estar en la presencia de Dios con toda tranquilidad, y el temor se va y puedes empezar a escuchar la voz de Dios tan claramente. Escuchar la voz de Dios no es solamente decir, a ver, ¿qué es lo que Dios quiere que haga hoy? ¿Para dónde quiere que vaya? Sino que para una persona que ha creído en Jesús y que lo ama, hablar con esa persona todo el tiempo y todo el día, todos los días, es fundamental. Querer compartir tiempo con Él es fundamental. Entonces yo te invito a que en este tiempo puedas entender esto, lo que Jesús dijo. Yo soy el pan de vida, yo tengo palabras de vida para ustedes. Esto es espíritu y es vida lo que te estoy diciendo, dice Jesús. Entonces vengan a mí a buscar, no del pan que sacia el físico, el cuerpo, sino lo que sacie y que da vida eterna. Y eso es lo que estamos en este tiempo buscando en la presencia de Dios. Ya te digo, muchas veces el miedo, las cosas, las dudas nos paralizan y nos hacen decir, bueno, no quiero comprometerme tanto porque quizás, y sabemos que, como dice el mundo también, ¿no? Como que al entrar en la iglesia, como que tengo que dejar ciertas cosas, tengo que dejar esto, aquello, no te dejan hacer esto, o que obviamente que Dios no quiere que que tengamos una misma vida como la tuvimos antes, ¿no? Caminando en error o en la duda, o tropezando cada instante con distintas situaciones, ¿no? Y viviendo en el pecado y en la mentira, sino que Dios quiere que nosotros seamos transformados, ¿no? Y Dios va a pedirte situaciones y cosas para que vos entregues delante de la presencia de Dios, pero el resultado de eso son 100 veces más beneficios y cosas grandiosas que Dios te va a dar. Así que ya tenemos estas dos partes. Tenemos que Dios nos invita, Jesús nos invita primero a que nosotros nos alimentemos de esta palabra diariamente, porque es vida, es espíritu y es vida eterna. Jesús decía en una oración al Padre por sus discípulos y decía, Dios, la vida eterna es esto, que te conozcan a vos. La vida eterna es esto, que te conozcan cada vez más a vos y que crean también en el cual enviaste, que es Jesús. Así que si vos pensás
empezás a este camino, a conocer a Jesús, vas a empezar a sentir como que tu vida es transformada y tu visión va a estar limitada a este tiempo, a este mundo, a esta vida, sino que tu mente va a estar proyectada hacia una vida eterna, algo grande y superior, con una esperanza superior, que es lo que nosotros estamos deseando. Nosotros vamos a esa esperanza de que Cristo un día va a venir por nosotros y nosotros vamos a ser transformados a una vida eterna mucho mejor, superior a esta. Pero mientras tanto estamos acá, vamos a vivir relacionado con Jesús, que es lo único que nos puede dar una vida diferente, transformada. Y tenemos esta segunda parte de cómo llega el hombre a la presencia, cómo llega el hombre hasta Jesús, alejado, separado, con temor, siempre teniendo a alguien que esté en medio, en vez de ir el pueblo directamente a la presencia de Dios, a escuchar su voz. Pero te quiero enseñar también, y te quiero invitar a que veas este salmo, Salmo 100. Este salmo es precioso, es enorme, es uno de los pasajes que los discípulos, los apóstoles usaron mucho y se ve y se menciona mucho en el Nuevo Testamento, en las cartas. Y Jesús también hace referencia un poco a las cosas que ocurren acá, en este Salmo 100. Y es no sé si vos tenés algún título en este salmo, pero es un salmo mesiánico, profético, que anuncia una visión que tuvo David en el Espíritu. Había recibido de parte de Dios una profecía con respecto a una visión celestial de lo que iba a pasar, y que tiene también una referencia, una similitud con lo que vio Juan, lo que vio Esteban cuando era apedreado, que vio los cielos abiertos, lo que menciona Pablo también, lo que ven otros profetas que también anunciaban. Pero David lo ve y ve esto tan grande y poderoso que nosotros podemos mencionar acá, que si vos los buscás en distintas versiones o comentarios, muchos cristianos hablan de esto especialmente, de cómo lo que vio David era a Jesús sentado en el trono de Dios. Y empieza así solamente estos primeros 3 versículos te quiero leer. Salmo 110, versículo 1, 2 y 3. Dice así: el Señor dijo a mi Señor, en otra versión vas a encontrar, Jehová le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Jehová Dios enviará desde Sión el cetro de tu poder, domina en medio de tus enemigos. En el día de tu poder, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en la hermosura de la santidad. Hasta ahí. Después tiene una parte más, este versículo 3. Pero yo quería solamente mencionar esto. La visión menciono a Esteban, fue ver cuando Jesús estaba sentado en el trono y estaba el Padre y estaba en la gloria de Dios. Era lo que había pasado. Jesús había muerto en la cruz, fue enterrado, sepultado, al tercer día resucitó en un cuerpo distinto, fue al monte, se encontró con sus discípulos, como 500 discípulos ahí, quizás había más, pero era lo que dice, se menciona que a 500 personas se le apareció, así que se imagino que estaban todos reunidos ahí, y dice que ascendió a los cielos y se fue hasta que se apareció entre las nubes. Y le dijo un ángel a la gente, al público que estaba ahí: este Jesús que vieron irse, los verán volver, ¿no?, una vez más. Y dice que él está ahora sentado a la diestra del Padre. Esto es lo que vio David y que la palabra lo confirma cuando Esteban lo vio, y después cuando Juan también ve esa visión en Apocalipsis. Pablo también lo menciona cuando dice que lo ve a Jesús, que él fue hasta el tercer cielo y estaba también. Y da como una referencia a lo que está pasando ahí. Dice que Dios le va a dar el poder a Jesús para gobernar sus enemigos. Y dice que
Después de esto va a venir un día, el día del poder de Dios, sería como los últimos días, los últimos tiempos. Dice que tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en la hermosura de su santidad, de la santidad. Yo busqué y también te invito a que los busques, la referencia que hace en este versículo 3, en otras versiones, en otras traducciones, en otros comentarios, esta figura de un pueblo que se ofrece voluntariamente en la hermosura de la santidad, habla acerca de un pueblo que está vestido con linos finos, que está vestido como de vestiduras sacerdotales. Es lo que mencionan muchos, ¿no? Y me pareció adecuado y realmente también entendiendo y también teniendo una revelación de Dios que es así, de que en aquel día va a haber un pueblo que se ofrece voluntariamente como sacerdotes. Porque si vemos en la palabra, en muchas ocasiones dice que el reino de Dios viene como un reino de reyes para nosotros, ¿no? Que Dios nos hizo como reyes y sacerdotes. Y que después menciona en el versículo 4, en este mismo salmo, dice, Jehová juró y no se retractará, y le dijo a Jesús, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En este versículo podemos nosotros hacer un estudio enorme y podemos verlo y recorrer la Biblia, cuántas veces se menciona sobre esto, pero dice que Dios el Padre juró que Jesús iba a reinar en el trono como sacerdote, como alguien que intercede. Entonces a nosotros también nos llamó a ser reyes y sacerdotes. Lo menciona aún hasta en la visión de Juan en los últimos tiempos, donde también nos dice que nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Y qué te quiero mencionar sobre esto? De que este es el tiempo que dice, que está hablando David en este tiempo, acá, ¿no? En este salmo. Yo creo que nosotros somos llamados a esto, a que voluntariamente no somos un ejército que nos ponen el uniforme, la gorra, nos da unas armas, no somos tampoco una multitud que va... Dios no nos llamó a que nosotros salgamos a hacer manifestaciones, revoluciones en las calles, no nos llamó a nosotros a llevar pancartas así como es la estrategia del mundo. Nosotros somos un pueblo que se ofrece voluntariamente y nosotros vamos a ser manifestados en este tiempo a través de la hermosura de la santidad, vestidos como sacerdotes, intercediendo en medio de toda dificultad, gobernando y reinando con poder y autoridad de Dios, pero también como sacerdotes, no como activistas, no como manifestantes, una multitud así, sino que nuestra armadura va a ser la santidad, va a ser las vestiduras de sacerdote que intercede y que voluntariamente van a la presencia de Dios a buscar de la palabra, van voluntariamente a cada día más descubrir acerca de Dios. Así que simplemente esto, no quiero ahondar más, sino quiero que vos puedas, cierro mi Biblia, cierro estas anotaciones y quiero que vos ahora vuelvas a tomar este pasaje de Juan 6, de Éxodo 20, que leas todo el contexto, que veas el Salmo 100, que leas Salmo 2 y el Salmo 100, que son como una unidad en esos salmos, y que puedas entender que hoy, así como estás haciendo, Dios está requiriendo de nosotros que vayamos voluntariamente y que nos profundicemos aún más en la presencia de Dios. Yo quiero que en este tiempo puedas orar e interceder y buscar. Que tu alimento sea cada día buscar la palabra de Dios. Que intentes escuchar la voz de Dios espiritualmente. No escuchando a un predicador, un mensajero, viendo un video. Que también Dios te habla. Que puedas escuchar una canción o que puedas buscar una melodía y ver cómo Dios te transforma y te habla. Pero el mejor alimento y mejor nutriente para tu vida va a ser que busques la voz espiritual de Dios, porque esto es
La palabra que Dios envía en este tiempo es espiritual y es vida. Y vos necesitas y yo necesito más de Él, ¿no? Hablando con otras personas con respecto a esto, yo sentí que tenía que dar esta palabra a una persona y después resulta que Dios me empezó a hablar con respecto a la búsqueda de la palabra, de oír más de Dios y animarme y no paralizarme, de decir, si voy más arriba al monte, si voy más arriba a buscar de Dios, quizás Dios me empieza a reclamar cosas y empieza a pedirme de mi vida cosas que son difíciles y que no sé si estoy dispuesto a dejarlas. Pero resulta que después el Señor me mostró, dice, si vos querés ser parte de esto, de este tiempo, de ser este ejército, de este pueblo que se ofrece voluntariamente, necesitas ir más arriba y escuchar la voz del Padre, la voz de Jesús. Así que yo te invito a que hoy sea el día donde vos te animes a derribar todo, que el miedo no te paralice, y que no pidas a Moisés que suba por vos, sino que seas vos mismo, que vayas a la presencia de Dios a buscar más de su gloria. Así que te invito a que podamos orar y que este tiempo sea grandioso para vos. ¿Sí? Cerrá tus ojos y te invito a orar conmigo. Papá del cielo, en el nombre de Jesús, yo te bendigo y te doy gracias por este tiempo, por esta palabra, Señor, que me ayudó, me bendice, Señor, y aún siga bendiciéndome más, Señor, porque es viva y eficaz, Señor. Yo te pido que en este tiempo, Señor, bendigas a mis hermanos, al pueblo, Señor, que está buscando, a aquel que empieza, Señor, en los primeros caminos, Señor, pero que ahora llene, Señor, su vida de palabras nuevas, Señor, palabras que vengan a su corazón, Señor, a su mente, que lo transforme, Señor, que quite, Señor, todo miedo y duda, Señor. Señor, que nos animemos, Señor, a ser más, Señor, aún, que podamos nosotros desafiarnos a más, Señor, Señor, atravesar las barreras, Señor, de nuestra propia cultura, Señor, de nuestros pensamientos y empezar a avanzar, Señor. Nosotros somos ese pueblo en este tiempo que se ofrece delante de vos, Señor, voluntariamente, Señor. Queremos ser vestidos, Señor, de la santidad, Señor, de sacerdotes, Señor, que interceden, así como vos intercedes por nosotros, Señor, todo el tiempo, Señor, y estás reinando, Señor, y orando, Señor, y estás, Señor, intercediendo al Padre por nosotros, Señor, velando, Señor, y estás gobernando con poder, Señor. Te pedimos que en este tiempo, Señor, nos transmitas eso, Señor, que seamos vestidos, Señor, renovados, Señor, como dice tu palabra, vos haces todas las cosas nuevas, Señor, en este tiempo. Así que ahora sé de nosotros, Señor, un pueblo nuevo que te ama y que te busca. En el nombre de Jesús, te alabo y te bendigo. Amén. Amén. Dios te bendiga y que pueda ser, ha sido bendición esta palabra. Y yo te invito a que sigas leyendo, buscando más y más de Él. Este alimento diario es lo que necesitamos. Dios te bendiga.